Atención porque hoy vamos a recorrer sin dejar nada por fuera todas las fallas del Foton Tunland G7 desde su lanzamiento hasta la actualidad y vamos a contar con precisión qué se hizo para corregir cada una. Empezaremos con los problemas de los primeros años para entender de dónde venimos y después nos concentraremos a fondo en lo más reciente que es donde hoy se concentran las dudas y las intervenciones más importantes. Quédate hasta el final porque te explicaré cómo comprobar con tu número de identificación vehicular si tu camioneta tiene campañas pendientes, qué pedir exactamente en el concesionario y cómo verificar que el arreglo quedó bien. Suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios qué fallas te tocaron, en qué país, de qué año es tu Tunland G7 y cómo te lo solucionaron, porque tu experiencia ayuda a toda la comunidad. Antes de entrar en el detalle aclaremos la familia del modelo. El G7 es una derivación de la línea Tunland de última generación, que convive con variantes llamadas V7 y V9 y con configuraciones de cabina sencilla o chasis cabina. Muchos comunicados oficiales y pruebas de prensa se publican bajo el paraguas de la familia Tunland y no siempre nombran al G7 de manera aislada, de modo que vamos a distinguir entre llamados de seguridad de la familia con piezas comunes y las quejas específicas de usuarios del G7 en los mercados donde ya se vende. Abrimos el capítulo histórico con los antecedentes que dejó la generación anterior de la Tunland en Oceanía. En Australia se registraron dos acciones que, aunque no corresponden al G7 actual, marcan la línea de trabajo cuando la marca y los importadores detectan un riesgo. La primera se publicó en el año 2014 e indicó que el gato de fábrica no cumplía las reglas de diseño australianas, algo que podía resultar peligroso al levantar el vehículo. La corrección fue reemplazar el gato por uno conforme a la normativa, según informó el portal de campañas del gobierno australiano y reprodujeron medios de la industria como GoAuto y Carsales. La segunda llegó en el año 2015 y se centró en los frenos delanteros de esa generación anterior. La autoridad local detalló que en un lote de unidades las pastillas podían expandirse en exceso por temperatura y dejar el freno aplicado, con el consiguiente riesgo de accidente. La solución fue intervenir el sistema y sustituir las pastillas por una especificación revisada en los concesionarios oficiales, tal como quedó asentado en el Registro Federal de Campañas. Aunque estas dos medidas no nombran al G7, sí muestran que cuando hay un problema de seguridad se actúa con reemplazo de piezas o con procedimientos claros y gratuitos para el propietario, lo que es relevante al evaluar cualquier Tunland usada de años previos. Con el telón de fondo histórico listo pasamos al corazón de este informe y nos enfocamos en los años 2024 y 2025. Aquí está la mayor cantidad de información útil para el dueño actual de un G7. Lo primero que hay que decir, y esto es importante para no generar alarma innecesaria, es que al día de hoy no aparecen llamados de seguridad oficialmente publicados que nombren de forma exclusiva al Foton Tunland G7 en los portales gubernamentales que consultamos. Sin embargo, sí existen dos campañas formales en Uruguay que afectan a las variantes V7 y V9 comercializadas en los años 2024 y 2025 y que, por compartir plataforma, pueden ser una referencia directa para cualquier unidad que monte los mismos conjuntos mecánicos o eléctricos. Estas dos campañas están avaladas por una fuente de máximo valor, el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, a través de su área de defensa del consumidor, y fueron difundidas además por la prensa especializada local Autoblog Uruguay. Vamos con cada una. La primera campaña uruguaya se centra en el tren delantero. El ministerio informó que el fabricante constató que, al circular por carreteras con baches o desniveles, la cabeza esférica de la biela de la barra estabilizadora delantera podía desprenderse. Ese desprendimiento podía derivar en ruidos, pérdida de estabilidad e incluso en la inmovilización del vehículo con riesgo de accidente. La solución indicada por la autoridad y por el distribuidor oficial Homero de León fue reemplazar el bloque de tope del límite del brazo inferior por una pieza revisada que impide ese desprendimiento. La intervención es gratuita, se gestiona por número de identificación vehicular y quedó documentada por la propia Oficina de Defensa del Consumidor. Esta acción abarcó unidades V7 y V9 comercializadas en los años 2024 y 2025 y alcanzó a más de un centenar de pickups, según la comunicación del ministerio y la cobertura de Autoblog Uruguay que reproduce el aviso y explica cómo pedir turno. Para el dueño de un G7 en la región, esta campaña sirve de referencia porque ataca una pieza común del eje delantero que puede estar presente en configuraciones cercanas con mínimas variaciones de equipamiento. La segunda campaña uruguaya mira al sistema híbrido ligero de 48 voltios que equipa a parte de la familia Tunland. El ministerio dio a conocer que la protección del motor eléctrico del sistema de arranque generador, el motor que asiste al arranque y apoya al propulsor en ciertas fases, era insuficiente.
En determinadas condiciones podía ingresar un objeto extraño desde el exterior, golpear ese motor y dañarlo, con la consecuencia de dejar inoperante el sistema híbrido ligero y hasta impedir el arranque del vehículo. La solución fue instalar un protector plástico adicional que cubre el motor eléctrico y evita el ingreso de objetos, todo sin costo y con la gestión organizada por el servicio oficial. De nuevo, la fuente es el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay y la difusión de Autoblog Uruguay, que detallaron el universo de unidades y el procedimiento. Para cualquier propietario de un G7 que comparta la arquitectura de 48 voltios con las variantes V, este precedente es clave, porque fija la receta técnica de protección y cómo debe quedar asentada en la orden de trabajo. Dicho esto, hablemos ahora de lo que más interesa a quien maneja un G7 nuevo, que son las quejas y hallazgos de uso real en los años 2024 y 2025, y cómo se están resolviendo en la práctica. Aquí entra en juego la experiencia de talleres especializados y comunidades de propietarios, además de la prensa en mercados donde el G7 ya se comercializa. En América Latina se documentaron casos aislados de dificultad de arranque en unidades G7 de reciente adquisición. Talleres independientes que publican sus diagnósticos han mostrado que el método de solución más efectivo empieza por lo básico: comprobación de batería y bornes, verificación del inmovilizador, lectura de códigos con escáner, revisión de sensores de posición y de alimentación de combustible. Cuando el problema era un sensor de posición fuera de rango o un conector con falso contacto, la solución fue reemplazar el sensor o reparar el conector y documentar la intervención para que, si corresponde, se gestione en garantía. Estos procedimientos están consistentes con lo que relatan los mecánicos en los canales técnicos de la región y son típicos en plataformas modernas con muchas redes de comunicación interna. Otra queja que apareció en menor cantidad, pero que conviene mencionar, es el sobrecalentamiento tempranero. En esos reportes de G7 nuevos, el patrón de solución ha sido purgar correctamente el sistema de refrigeración, revisar el termostato, la bomba de agua y el funcionamiento de los ventiladores, y sustituir la pieza defectuosa cuando se detecta. En los casos en garantía, el concesionario ha cambiado la pieza y entregado la constancia con el número de parte. La experiencia de esos talleres muestra que una purga mal hecha puede simular una falla más grave, así que la verificación de burbujas en mangueras y vaso de expansión es parte del protocolo. En Sudáfrica, donde el G7 tiene presencia comercial, usuarios en comunidades locales han compartido ruidos en rodamientos del alternador y casos de tironeos asociados a suciedad o fallas en inyectores. Las soluciones reportadas por los propietarios fueron el cambio de rodamientos o del alternador completo cuando el desgaste era marcado, junto con la corrección de la alineación y tensión de la correa. Para los tironeos, la limpieza de inyectores, la prueba de retorno y, si corresponde, la sustitución del inyector defectuoso, además de un mantenimiento más estricto de filtros y el uso de combustible de calidad. Al tratarse de mercados con calidades de diésel variables, los concesionarios han recomendado intervalos de cambio de filtro más cortos cuando el uso es severo. En Chile y en otros países de la región algunos dueños comentaron sensores de oxígeno defectuosos y ruidos en poleas o tensores a poco uso, además de mensajes anómalos en el tablero. En los casos más comunes, el cambio del sensor de oxígeno resolvió el testigo de motor y normalizó el consumo y la respuesta. Para los ruidos, la sustitución de rodamientos de poleas o del tensor y el ajuste de la correa eliminaron el síntoma. Cuando aparecían mensajes extraños en el cuadro, la solución típica consistió en verificar masas y fusibles, revisar conectores de la red de comunicaciones del vehículo, realizar una actualización de software del tablero si estaba disponible y hacer un reseteo del sistema. Estos reportes no constituyen llamados de seguridad, pero sí ayudan a priorizar qué pedir en el servicio cuando el vehículo es nuevo y todavía está en la ventana de ajustes de postventa. Nos falta hablar de la experiencia de infotratamiento y de las asistencias a la conducción, porque esa parte trae confusiones entre falla y característica. En Filipinas, medios especializados como Z-Wheel señalaron como contra de la familia Tunland la ausencia de compatibilidad nativa con Apple CarPlay y Android Auto en algunas unidades, pese a que la pantalla es grande y permite conexión mediante una solución llamada CarbiClean. Es una limitación de equipamiento que depende del mercado, no un defecto del G7. En España, en cambio, la prensa como Diario Motor ha descrito el sistema con compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay en la oferta local del G7, lo que confirma que la conectividad cambia según la homologación de cada país. Por eso el consejo práctico es sencillo. Antes de asumir que hay una falla en tu radio, pregunta en tu concesionario qué versión de equipo lleva tu unidad y si existe una actualización o un módulo aprobado para habilitar la conectividad que necesitas.
Con todo lo anterior podemos construir un plan de acción concreto para el propietario de un G7 en los años 2024 y 2025. Si estás en Uruguay o compraste una unidad importada que coincide con las variantes V7 o V9 vendidas allí, consulta con el distribuidor por número de identificación vehicular si aplican las dos campañas oficiales. La del tren delantero con el reemplazo del bloque de tope del brazo inferior y la del sistema de 48 voltios con la instalación del protector del motor eléctrico del sistema de arranque generador. Ambas fueron publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay y difundidas por Autoblog Uruguay, y ambas se realizan sin costo para el dueño. Si estás en un país de América Latina con G7 de reciente lanzamiento y tienes dificultad de arranque, exige una lectura de códigos con escáner, verificación de sensores de posición y comprobación de masa y bornes, y si la unidad es nueva pide que la intervención quede registrada para garantizar tu cobertura. Si tu G7 muestra tendencia a calentarse, solicita purga del sistema, revisión de termostato, bomba y ventiladores, y cambio de la pieza que corresponda. Si notas ruidos en el tren de accesorios, pide inspección de rodamientos del alternador, estado de poleas y tensión de la correa. Si aparecen mensajes extraños en el tablero, solicita diagnóstico de la red de comunicación interna y pregunta por actualizaciones de software disponibles para tu número de identificación vehicular. Y si vives en un mercado donde la radio no trae de fábrica la conectividad del teléfono, confirma con el importador si existe una solución aprobada, como han señalado los medios de Filipinas, o si tu versión ya la incluye, como han indicado los medios de España. Hagamos ahora un repaso de las fallas más comunes de los años anteriores que importa vigilar si miras una Tunland usada y quieres entender el legado de la placa. De la generación anterior vendida en Oceanía quedaron dos lecciones claras, una sobre seguridad en elevación de la camioneta y otra sobre frenos. El gato de fábrica que no cumplía la normativa fue reemplazado por uno conforme, y las pastillas de freno delanteras con expansión térmica excesiva se cambiaron por una especificación corregida bajo una campaña federal. En ambos casos, la información provino del portal de campañas del gobierno de Australia y se difundió por medios de la industria. Aunque aquello no era un G7, ese historial muestra que el distribuidor actuó con recambios y con procesos claros. De la nueva familia con presencia entre los años 2024 y 2025, el referente más sólido son las dos alertas uruguayas que ya describimos. La protección del sistema de 48 voltios mediante un protector plástico adicional y el reemplazo del bloque de tope del brazo inferior para prevenir el desprendimiento de la biela de la barra estabilizadora. Si compras un G7 usado en la región, pregunta por estas dos medidas si tu unidad comparte conjuntos con las variantes V7 o V9. Y en materia de experiencia diaria, recuerda que varias quejas que se leen en foros sobre conectividad en Filipinas corresponden a una configuración de equipo distinta a la europea y que en España los medios han reportado compatibilidad completa, de modo que conviene verificar la especificación local antes de juzgar el sistema. También corresponde decir algo bueno del modelo, porque no todo es problema. La valoración de la prensa que probó el G7 en Europa subraya la relación precio-producto, el espacio interior y una dotación de seguridad y confort competitiva. En mercados como Sudáfrica, el regreso del G7 vino acompañado de una red postventa más amplia, lo que mejora los tiempos de respuesta cuando aparece una incidencia. Y cuando se detecta un riesgo real en algún mercado, como pasó en Uruguay con el tren delantero y con la protección del motor eléctrico del sistema de 48 voltios, la respuesta incluye piezas concretas y procedimientos claros, no simples recomendaciones. Esa combinación de equipamiento, soporte y capacidad de reacción es una buena noticia para quien depende de su backup todos los días. Cierro con una hoja de ruta para que salgas de este contenido con tareas claras. Verifica tu número de identificación vehicular con tu concesionario o con el portal oficial de tu país y pregunta si tienes campañas abiertas, especialmente si tu unidad comparte arquitectura con las variantes V7 y V9 que fueron objeto de medidas en Uruguay, tal como publicó el Ministerio de Economía y Finanzas y difundió Autoblog Uruguay. Si tu G7 es nuevo y presenta dificultades de arranque, exige diagnóstico eléctrico con escáner, revisión de sensores de posición y de alimentación, y guarda la constancia para tu garantía. Si notas tendencia a calentarse, solicita purga y revisión completa del circuito de refrigeración. Si escuchas ruidos en el tren de accesorios, pide inspección de alternador, poleas y tensor, y reemplaza lo que corresponda con piezas originales. Si el tablero muestra mensajes erráticos, solicita verificación de masas y fusibles, diagnóstico de la red de comunicaciones y una actualización
actualización de software si existe. Y si tu radio no tiene la conectividad que esperabas, consulta con tu importador por soluciones aprobadas. Recordando que en Filipinas los medios hablan de Carbitlink como un punto débil del equipamiento y que en España los medios describen compatibilidad con los sistemas más populares. Hasta aquí nuestro recorrido honesto y completo por las fallas del Photon Chunnan G7 desde su lanzamiento hasta hoy y por las soluciones que realmente se están aplicando en taller. Si esta guía te ayudó, suscríbete al canal porque seguiremos investigando campañas oficiales, boletines de servicio y remedios prácticos para que trabajes y viajes con tranquilidad. Ahora te leo. Cuéntame en los comentarios de qué año es tu G7, en qué país estás, qué problema te apareció, cuánto tardó el concesionario en resolverlo y si te aplicaron protección del sistema de 48 voltios, intervención del tren delantero, actualizaciones de software o cambios de sensores. Tu testimonio puede ahorrar tiempo y dinero a la comunidad y acelerar que las soluciones lleguen a quien más las necesita.